Queda establecida entonces la invitación a superar una pedagogía de la opresión, un sistema de educación anónico, y reemplazarlo entonces por una mirada política, pedagógica y crítica de la diversidad. Les agradecemos a las compañeras y a continuación vamos a dar paso al bloque de las preguntas. A Bernardita, en primer lugar, luego continuamos con el señor Ángel y finalmente con Andrea, Magdalena, Graciela y María de los Ángeles. Cordialmente entonces los insto a que hagan preguntas, comentarios, a que polemicen. Bernardita ya está disponible. Sí, por favor. Gracias. Sí, buenos días. Gracias por toda la mesa. Tengo un comentario de la ponencia de Bernardita. Me parece parcial plantear el problema del currículo en términos de Occidente y lo andino, digamos. Yo creo que hay problemas mayores que van, por ejemplo, hacia la disciplina de la arqueología, que es la base de datos para diseñar los currículos. En Chile me parece que hay problemas de fondo de construcción territorial y relaciones con los países vecinos, porque en los mapas arqueológicos se ve que no quiere reconocer el movimiento de poblaciones por milenios desde el altiplano hacia la costa, sea viajes estacionales de caravaneros, lo que sea. Los mapas siempre terminan en las fronteras. Y entonces hay paradigmas de desarrollos rurales, plantean, en vez de influencias de Tiwanaku, de Huancarani, lo que sea, se plantean desarrollos rurales autónomos dentro de Chile. Y claro, arqueología es nacionalista en todos los países del mundo, pero yo noto que en Chile es un problema muy fuerte, y hasta en el periodo histórico no reconoce que era parte de Charcas hasta el siglo XVIII, o que había archipiélagos de los señoríos del altiplano, los llamados huatos, en varios lugares, en Tarapacá, en las alturas del río Loa, etcétera, etcétera. Los mapas simplemente no demuestran estas cosas. Hay mapas silenciados, hay personas que trabajan con estos mapas que dicen que no pueden trabajar en Chile si publican esas cosas, ¿no? Entonces es un problema mayor y quizás vale la pena en algún momento revisar un poco esos argumentos mayores. Ok, muchas gracias. Yo le agradezco los comentarios que me acaba de hacer. Sin embargo, como esta ponencia es muy breve, profundizar los rasgos del nacionalismo chileno respecto del peruano, del boliviano, etcétera, sería como meternos en otro tema. Pero le agradezco porque efectivamente para una extensión mayor de la investigación hay que tomar los puntos en consideración que usted me está mencionando. Gracias. Buenos días. Yo no voy a hacer una pregunta a ninguno de los ponentes, quiero hacer un comentario general. Me parece muy importante el tema que se aborda esta mañana sobre la currícula educativa, porque desde ahí viene y parte lo que es el rescate del conocimiento tradicional, ¿no? De lo que es realmente el tema puntual de este evento, que son las escrituras silenciadas. Entonces, si nuestros gobiernos, si nuestras políticas de gobierno no toman en cuenta ese diálogo de saberes, ¿no? Por más eventos que hagamos año tras año, el problema va a seguir adelante. Yo soy cusqueña, peruana, y veo de cerca la problemática, por ejemplo, en nuestras comunidades, cuando los docentes que enseñan en la comunidad no saben quechua. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que Perú se encuentra en un rango último de sabiduría
si les aplican un examen a esos niños en términos occidentales. ¿Qué es la sabiduría que ellos traen de su comunidad? No se toma en cuenta. Entonces es muy importante las políticas, sobre todo de Estado, del Ministerio de Educación, y yo veo con mucha alegría que últimamente se está tomando en cuenta bastante, en Perú sobre todo, que se incluya dentro de la currícula, tanto desde el colegio y en la universidad, el idioma quechua. Desde ahí parte el rescate de nuestros conocimientos. De nada sirve todo lo que hagamos si no sabemos el idioma de nuestros hermanos del campo, nuestro idioma nativo. Como un abogado, un médico, un biólogo, un enfermero va a ir a trabajar al campo si no sabe el idioma de nuestros hermanos del campo. Cómo entender cuál es su dolencia, cuál es su preocupación, cuál es su problema. Y entonces en la Facultad de Medicina, en nuestra Universidad San Antonio Abad del Cusco, se enseña la asignatura de medicina tradicional y es un requisito saber quechua. De igual forma, en Derecho también deben saber quechua, y así hay varias carreras en nuestra universidad que ya se está exigiendo el idioma quechua. Entonces tiene que partir por ahí. El docente tiene que tener lo que dijeron nuestros compañeros de Argentina, esa identidad. Mientras el docente no tenga identidad, es pues de más cualquier esfuerzo que hagamos en recuperar ese conocimiento de nuestros ancestros. Yo considero que todo Latinoamérica somos hermanos, no hay barreras, porque fue todo un imperio el Tahuantinsuyo, incluyendo Chile, Ecuador, Colombia. Todos somos hermanos y debemos hablar en ese pan andino que se menciona, ¿no? Y rescatar esos conocimientos que en este siglo XXI considero que es la resiliencia frente a los problemas que se dan de cambio climático. Por ejemplo, el conocimiento ancestral de nuestros hermanos del arte, ¿no? Es fundamental, es muy importante. Solo quería hacer ese comentario, gracias. Muchas gracias, querida compañera. Indudablemente el quechua es una lengua que tenemos que practicarla, ¿no? Por favor, una nueva pregunta por allá. Acá. Bueno, soy brasileña, hablo muy malo el portuñol, pero voy a hacer una pregunta para las tres argentinas. Me gustaría saber más cómo han trabajado con la memoria oral, porque eso me interesa personalmente en mis investigaciones, y cómo han balanceado la escritura y la oralidad con la memoria. La pregunta que quero hacer más objetiva es cómo balancear la oralidad con la memoria y la escritura. Bueno, comenzó siendo una experiencia. Después encontramos que podía teorizarse. Y una de las conceptualizaciones que nos sirvió fue la de la memoria. Yo venía de hacer un posgrado de educación intercultural en Bolivia, en la Universidad de Educación Intercultural Bilingüe en San Simón, en Cochabamba, donde habíamos trabajado esta cuestión de la escritura a través de la autobiografía. Me parecía que era una experiencia muy potente, y más con este tipo de matrícula de sectores tan populares, de maestras. Entonces, empecé haciendo la experiencia, y después, como las escrituras aparecían, las autobiografías, cuestiones muy fuertes, como las citas que leímos, comencé a trabajar un relato oral donde ellas con libertad podían relatar a nosotros esta cuestión. Ahí apareció una cuestión más de relato oral y compartido. Y después vino la mirada más teórica, de conceptualización, y el tema de memoria y toda la reflexión teórica sobre memoria nos vino muy bien para
comprender esta experiencia. Ahí quedamos. Buenas, a mí me interesaría saber de las pesquisadoras argentinas cuáles son los impactos de estas maestras en niños que ellas forman en la escuela. Si tienen algún interés de desarrollar esta pesquisa en ese sentido, o si hay alguna reflexión de las consecuencias en la educación de los niños. Esto lo decimos un poco en el trabajo, que esto no es medible, no sabemos cuáles son los efectos. Sí creemos que hacer consciente de estas cuestiones es fuerte. Por ejemplo, me acuerdo que una de las chicas me dijo, ahora entiendo por qué para hacer las prácticas de residencia elegí tercer grado, porque en tercer grado me habían pasado todas estas cosas que yo ahora cuento. O sea, había una cuestión de quedarse fijada en algunas cosas y no saber muy bien por qué. Entonces, la distancia permite analizar desde otro lugar. Yo confío que la mayoría va a revisar estas cuestiones de discriminación con los niños y siempre relatan así espontáneamente, como la materia en la que trabajo, pedagogía crítica de la diferencia, ya para trabajar con el tema de la diversidad y la discriminación, ellas siempre relatan en sus prácticas historias que ven que los maestros reproducen discriminación y los toman en consideración. Perdón. Inclusive hay muchas citas que por cuestiones de tiempo nosotros hemos dejado de lado, pero hay algunas de las cuestiones por ahí, ¿no? Una reflexión posterior al trabajo de algunas estudiantes decía: el profesorado ha marcado mi vida, han sido años inolvidables, estoy cerca de alcanzar mis objetivos. He pensado todo lo que aquí trabajamos y quiero ser un docente comprometido con los niños. Otros por ahí, como docentes debemos explicar que las palabras, los gestos, los silencios, las miradas también duelen y lastiman igual o más que un golpe. Otra decía, poder lograr una transmisión de valores legítima, verdadera, honesta, será mi meta a seguir cada vez que pise el suelo de la escuela argentina, ¿no? Y varias que hablaban de dar cuenta de una reflexión posterior, ¿no? Realmente esta doble, por ahí, conceptualización acerca de traer a la memoria aquellas cuestiones que por ahí ellas no recordaban, pero a partir del trabajo pudieron resignificar. Sí, quizás lo interesante de esta experiencia, me parece, es hacer visible aquello que de alguna manera quedaba como naturalizado e invisibilizado, ¿no? Entonces, bueno, poder traer estos recuerdos, de alguna manera, si bien no es una llave que abre todas las puertas, permite poner, bueno, poner sobre la mesa aquello que fue individual, pero a su vez fue común en muchos, ¿no? Y nos parece que quizás en esto también está lo interesante, ¿no? Porque a veces se viven como historias muy propias, muy subjetivas, y sin embargo tienen mucho de colectivo, ¿no? Que esto también es algo que pudimos relevar entre las estudiantes. Y además otra cuestión, que el docente salga del lugar de soberbia, de saber, sino que dé lugar a los saberes de los demás. O sea, cambiar la idea de trabajo. Nosotros trabajamos en círculo, en taller, lo más democrático que podemos. ¿Ok? ¿Tenemos más preguntas? Por allá. Bueno, yo quería regresar rápidamente a la exposición de Bernardita Salinas y veo ahí un problema que no es solamente una cuestión a nivel de educación primaria o secundaria, sino es un problema general. Es un problema general que es compartido por todos los países andinos y es más, a nivel de las instituciones panandinas, no hay ninguna vocación
de crear algo así como una historia compartida entre los miembros de las instituciones panandinas. No hay. Y mencionó una serie de culturas precolombinas más generalizadas, pero en buena cuenta son no escrituras silenciadas, sino escrituras inventadas. Es decir, mucha parte de lo que se conoce en el Perú como panandino son discursos nacionales que se ha creado para apoyar un nacionalismo muy endeble. El Perú es multiétnico, muy jerarquizado, muy divisionado, y entonces buscan cualquier elemento para buscarlo en una perspectiva más amplia. Lo que se ha visto, por ejemplo, en los últimos años con la cocina novoandina, que no sé qué es. Hay un montón de cocinas diversas por las regiones, pero no hay una cocina peruana. Pero todos se lo creen. O han inventado un logo para el Perú que está ampliamente difundido, más que el escudo del Perú. Y uno se pregunta por qué. Es el logo de la marca Perú. Es decir, con el neoliberalismo, de alguna manera, toda la conciencia histórica se ha ido un poquito al tacho. No ha tenido mucha importancia, sino han tratado de crear identidad nacional, muchas veces con algo inventado. Por ejemplo, en su primera imagen tenía una imagen de Caral, la ciudad más antigua de América. Todos los arqueólogos saben que es una invención. ¿No? Los arqueólogos lo saben. Ahora, salta rápidamente a los libros de colegios peruanos porque quieren tener dentro de su territorio la ciudad más antigua de América. Pero cuando uno ve la investigación de cerca, uno se da cuenta que en realidad están sumando construcciones de 3.000 años y los hacen aparecer como si hubieran existido al mismo tiempo, entonces uno tiene una gran ciudad. Es decir, el problema que enuncia correctamente se prolonga en la universidad y en las instituciones de los estados, y por ahí se debería insistir. Es un comentario. Yo de todas maneras haría una diferenciación respecto de toda la mercadotecnia cultural, por decirlo de algún modo, de los símbolos que últimamente se han visto, no solo en Perú, sino que también en Chile, ¿no? Hecho en Perú, o la marca Perú, qué sé yo, porque eso siempre ha existido, ¿no? Desde la época de la industrialización en adelante, ¿cierto? Todo ese tipo de marcas y todo. Pero sí hay una diferenciación respecto de la cultura ancestral. Posiblemente la información que yo manejo y de los autores que yo manejo, la cultura caral, si es una invención, para mí hoy vendría siendo una gran sorpresa. Pero sí de los pueblos ancestrales, o sea, claramente se nota en el currículum escolar chileno ese silenciamiento. Ese silenciamiento, todos sabemos que Chile es un país que no reconoce a sus vecinos, no reconoce a sus vecinos como tales. Chile está mirando frecuentemente a Estados Unidos y a Europa. Ese es su marco de referencia. Y eso se nota muy claramente en los textos escolares. Y eso es lo que en el fondo molesta. O sea, por lo menos a mí me molesta, porque yo digo, pucha, o sea, tenemos hermanos peruanos donde hubo una guerra, la guerra del Pacífico, y para que dar detalle, pero sí últimamente se han estado, digamos, generando rencillas, que no sé qué, que no sé cuánto, un montón de antecedentes geográficos respecto del último límite en el norte de Chile, en que efectivamente hay un nacionalismo muy incubado. Y eso, en la reforma curricular del año 2009, a pesar que ya ha pasado bastante tiempo desde la llegada a la democracia supuesta, que no se han visto cambios.
Entonces, únicamente quise evidenciar ese aspecto que para mí es súper importante como docente. Bueno, yo quería solo hacer un agregado, ¿sí? En cuanto a intenciones en Perú, el cómics del Perú que que se usa para todos sus gráficos, para cualquier explicación y en cuanto a relacionando el tema de Caral, sin crítica, ¿sí? Porque el problema es de que, bueno, son dibujos que tienen un mensaje cristiano occidental y se utiliza como símbolo indígena. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de sí, a mí me interesó porque realmente en Chile existe, o sea, es evidente de que existe una construcción nacionalista que viene de mucho antes y se evidencia en el currículum escolar y universitario. Entonces yo creo de que sí es necesario empezar a discutir ese tema. Ahora, es un problema evidentemente histórico chileno, o sea, es un problema y regional, o sea, es un problema. Pero bueno, uno analizando, yo creo que es interesante que lo haya puesto en evidencia, porque es poco lo que se habla de esto. Más bien, a mí me llama la atención muy brevemente. Si yo veo los textos publicados por el Museo Chileno de Arte Precolombino o los textos de Berenguer, por ejemplo, sobre Tiwanaku, o el catálogo sobre la exposición Inca que hubo en el Museo Chileno de Arte Precolombino, o si veo las publicaciones de los arqueólogos de Antofagasta y Arica, entonces yo veo que hay sorprendentemente una proyección más allá de la frontera chilena, es decir, comparado con los libros peruanos, por ejemplo, que son construcción nacional a todo dar. Los libros chilenos, quizás no los del Recio, son bastante abiertos en cuanto a la discusión de los precolombinos. Por ejemplo, el libro de Lautaro Núñez y Tom Dillery sobre la circulación migratoria, que integra Bolivia, Perú, Chile y parte del noroeste argentino. Es un libro muy importante para entender los Andes, pero en el Perú no lo leen. ¿Y por qué no lo leen? Porque hace 140 años tuvieron una guerra con Chile. Nada tiene que ver. De todas maneras, yo quisiera hacer un comentario respecto de qué fue lo que percibí respecto de los programas de estudio en relación al reconocimiento de las culturas ancestrales precolombinas del territorio nacional en el currículum escolar. No así ese reconocimiento de las culturas ancestrales andinas en forma general del territorio suramericano, digamos, en términos generales. ¿Me entiendes? O sea, yo vi de todas maneras ese reconocimiento, pero siempre y cuando por los pueblos aymara, mapuche, rapanui, etc. Bueno, un par de preguntas breves y ya está. Yo también, Margarita, dos preguntas. En toda tu ponencia, que me parece sumamente interesante, insististe en el término de poblaciones ancestrales o culturas ancestrales. Hablar de poblaciones ancestrales o culturas ancestrales involucra que un colectivo se identifica con algo pretérito que lo antecede. Y las poblaciones quechua, con las que trabajamos los antropólogos, Aceno y Cusco, difícilmente se identifican con los incas. Digo, las poblaciones campesinas que trabajan en el campo. Entonces, mi primera pregunta breve es, ¿qué es una población ancestral? Y lo segundo, también breve, a propósito de las demandas legítimas que haces para contemplar una nueva currícula que involucre aquellos conocimientos o saberes que tú predicas sobre las poblaciones ancestrales, ¿recogen la demanda de lo que la gente quiere, de lo que los descendientes de las poblaciones ancestrales desean aprender? Bueno.
Primero, cuando hablo de poblaciones ancestrales o culturas ancestrales, estoy precisamente pensando en esas culturas precolombinas, en términos generales. Respecto a la segunda pregunta, claramente, hoy en día, si uno está, hace poco estuve, ¿cierto?, en la isla Mantaní, hace 4 o 5 años atrás también estuve en la misma isla, haciendo averiguaciones, qué sé yo, sin afán de estudios profundos ni nada, y otros lugares de Sudamérica, en que efectivamente se ve que la gente cada vez está menos, estamos hablando de los pueblos ancestrales, de todas esas culturas que están en ese lugar turístico inclusive, quieren identificarse con las culturas ancestrales. No sé si me explico. O sea, claramente existe el fenómeno de globalización, creo yo, que llega hasta los puntos más íntimos de las poblaciones, en que claramente ellos no sienten la necesidad de aprender el quechua, el aymara o cualquier otro dialecto, digamos, que les corresponda. Es lamentable porque se está perdiendo, estamos todos identificándonos cada vez como una gran cultura de la globalización, del neoliberalismo, y no estamos identificándonos realmente con nuestras raíces. Yo entiendo a lo que tú te refieres, pero lamentable, y también lo percibo y no lo voy a desconocer, pero yo creo que a los niños cada vez más, no sé, cada vez más transformar en un ente homogéneo, debiéramos intentar inculcar por lo menos los valores de nuestros pueblos ancestrales, en vez de entregarles no valores, sino que más bien ciertos principios de culturas mucho más lejanas como la cultura occidental, aunque reconocemos que somos una mezcla de todo, que sí son valiosos y que son interesantes de tener en cuenta. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Paulina y Amado por organizar este gran evento. Es importante, no voy a hacer una pregunta, pero un pequeño comentario. En primer lugar, el lenguaje es lo más importante para el ser humano, aparte de los temas que han tocado. Quiero tocar un tema que se equivocó en la traducción del Padre Nuestro. No sé cómo rezarán el texto aquí. Nosotros en Aymara rezamos Padre Nuestro, pero no de ustedes. Hay dos posesivos nuestros. Entonces, eso es un error de traducción. Cuando tradujeron el Padre Nuestro, tradujeron, como decir, Dios, alguien decía en Estados Unidos, un antropólogo decía, querían decir Dios de los blancos, no de los indios. Es por eso que se reza Dios del Padre Nuestro que estás en los cielos, no es de todos. Decía eso. No sé si es el mismo error existe en quechua, ¿no? Los quechuanos. Segundo, yo creo que el lenguaje es más importante porque yo veo en algún lugar, si hablas aymara, si hablas quechua, no es simplemente hablar, porque yo creo que cuando alguien dice que el lenguaje refleja la cultura de un pueblo, esto quiere decir que refleja todo. Entonces, veo que el lenguaje es lo más importante para no solamente hablar, porque dentro de la lingüística hay tantas cosas que intervienen desde el sonido, y los sonidos una vez tienen hasta, se dice que no hay significado, pero en ciertas lenguas parece que ya muestra el significado en un sonido. Cuando digo ja, por ejemplo, en aymara, o significa que tiene que referirse a un montón de objetos contenidos. Entonces, yo creo que habría que dar más importancia al estudio del lenguaje en general. Y para eso está que actualmente en estos días la lingüística es base de eso, ¿no? Entonces, es solamente creativo. Hay errores de traducción, existen, ¿no? Pues, y lo entendemos de otra manera. No sé si estoy de acuerdo. Yo quería preguntarle a Bernardita. Yo creo haber entendido tu propuesta curricular. No solo interrumpir el silenciamiento del orden civilizatorio, sino tratar de construir una cultura de paz, a partir de estos conocimientos que, aunque no se puedan llamar ancestrales, de repente se pueden llamar precoloniales.
Es en referencia al comentario que hicieron anterior del señor que decía qué conocimientos ancestrales, los que se llaman ancestrales, les pueden tener a los pueblos situados en zonas rurales hoy día. Y tú creo que habías hecho referencia a los sistemas hidráulicos, a los sistemas de ingeniería hidráulica, en la cultura incaica, y eso sería una respuesta concreta, ¿no? Dada la problemática ambiental de esos pueblos, de los pueblos ubicados en las zonas andinas, en los pueblos indígenas. Exactamente, precisamente yo pienso que uno de los reconocimientos que yo hice en la ponencia, y que no por supuesto es idea mía, sino que de muchos autores, es que hoy en día existe una crisis del pensamiento occidental, que finalmente llega a la historiografía, y que no solamente abarca el tema de las ciencias sociales, sino también una crisis medioambiental, producto de la industrialización que no surgió en estas partes del mundo, surgió precisamente en Europa. Entonces claramente tendríamos que mirar, revisarnos como sociedades, como humanidad, y ver que efectivamente hay ejemplos de sustentabilidad medioambiental de estos pueblos ancestrales o precolombinos, o como le llamemos, que sí podríamos rescatar. Lo que pasa es que ahí hay mucha ideología de por medio, y vamos a seguir contaminándonos, ya sea el agua, el aire, la cordillera, la extracción de minerales, para seguir, digamos, en todas partes del mundo. Entonces, bueno, yo pienso que un poco esta ponencia podría servir, o estos estudios que se hacen podrían servir para esa revisión ya medioambiental, pero considerando los pueblos ancestrales, pero también, digamos, considerando los principios que no solamente tienen relación con esta cuestión concreta, por decirlo de algún modo, de la naturaleza, sino que también de la concepción de mundo. Solo quisiera participar también un poco del debate, señalando que las cuestiones semánticas ideológicas son clave. Conceptos como población ancestral, ¿cierto? Como culturas precolombinas, como indio, indígena, ¿cierto? Son todos motes, son todas palabras altamente cargadas semánticamente que tendremos que erradicar de nuestro lenguaje. Tenemos tanto para avanzar. En todo caso, en cuanto a la pregunta de Pablo, yo me quedé pensando en la experiencia mapuche, ¿no? El pueblo mapuche en Chile, ya que estamos hablando en parte de Chile, el pueblo mapuche tiene varias organizaciones, no una. Y entre los quechos también creo que no hay una única verdad monolítica, de tal manera que las identidades pueden ser relativas, deben ser relativizadas, Pablo, creo. En todo caso, el pueblo mapuche, ¿cierto?, tiene una representatividad estatal, pero que Bernadetta no se enoje conmigo con lo que voy a decir, que es la CONADI, ¿cierto? El pueblo mapuche y sus organizaciones participan en los programas de interculturalidad, por ejemplo, a nivel de la salud y de la educación, en diferentes partes de Chile. Y además, con esto quiero cerrar, la juventud y la intelectualidad en medio del pueblo mapuche están luchando por abrir una universidad mapuche en la novena región, donde yo viví y estudié. De tal manera que hay una latencia interesante, fuerte. Creo que los problemas semánticos tienen que dar, cuando sean resueltos, tienen que dar paso a estas prácticas. Tenemos que entender como antropólogos esas prácticas. Y bueno, hay tanto por hacer desde luego. Agradecemos. Una sola cosita al respecto, muy cortito. Hablando con mucha gente quechohablante de comunidades de Cusco, uno le puede preguntar perfectamente, ¿usted qué es? Indígena, campesino, indio, y muchas veces te dicen, yo soy peruano. No reconocer eso también es una forma de silenciar. Indudablemente. Y no es un problema de semántica. Es problema de semántica. No. Pero es otro debate. Tendremos tiempo en otro momento para continuar el debate. En todo caso, quiero agradecer a Bernardita